Ahora haremos un ejercicio en el cual explicaremos el procedimiento de las variables en modo pseudocódigo. Algoritmo para que calcule el área de un cuadrado. ¿Qué es lo primero que requerimos para poder calcular el área de un cuadrado? Bien, pues lo primero que requerimos es conocer la fórmula. Una vez que conocemos la fórmula, que es área es igual a lado por lado o lado al cuadrado, lo primero que tenemos que tener como datos de entrada es la distancia de un lado. El procedimiento es multiplicar lado por lado y eso nos va a dar el área. Y finalmente vamos a tener un resultado en el cual vamos a escribir esa variable a, que es el área. De esta forma acabamos de realizar el pseudocódigo del algoritmo que calcule el área de un cuadrado. Continuamos con otro ejercicio de algoritmos. Desarrollar un algoritmo para calcular el promedio de 3 calificaciones. Si tú en la escuela quisieras calcular tu promedio de 3 calificaciones, ¿qué es lo primero que debes de saber o de conocer? Bueno, pues lo primero que tienes que conocer son las calificaciones. Entonces deberías de leer el número 1, número 2, número 3 o la calificación 1, calificación 2 y calificación 3. En este ejercicio estoy representando la calificación con N. N1, N2 y N3. Una vez que tenemos las calificaciones, debemos de sumarlas y dividirlas entre 3. El procedimiento sería el siguiente. N1 más N2 más N3. Esta suma lo voy a asignar en una variable que se llama suma. Posteriormente, el valor de suma lo voy a dividir entre 3 y eso se asignará a una variable que se llama promedio. Por lo tanto, vamos a escribir el promedio. Ese sería nuestro resultado final o la salida. Recordemos que leer son la entrada, enseguida es el procedimiento y escribir es la salida. Podríamos representar las calificaciones de otra forma. Leer X, Y, Z. Ahí cada quien le puede dar la variable que cada quien desee. Pudieras ponerle C1, C2, C3 o A, B, C. Finalmente tú vas a manipular o manejar esas variables que van a almacenar datos o información. Vamos a ver algo de la jerarquía de operaciones. Si nos fijamos, nosotros tenemos dos procedimientos, pero esos dos procedimientos los podemos simplificar en uno solo, en el cual pudiéramos escribir una variable que se llame promedio y a esa variable promedio se le asigne toda la operación X más Y más Z entre paréntesis para que primero realice la suma y después lo divide entre 3. Recuerden la jerarquía de operaciones. Más adelante veremos algunos ejemplos de jerarquía. Si tú realizaras la operación promedio es igual a X más Y más Z sobre 3, eso provocaría un error al realizar el promedio y por lo tanto tendríamos inconsistencias en el resultado y sería un error. Entonces la forma correcta es la anterior. Finalmente vamos a escribir promedio, que es la salida o el resultado final que deseamos. A continuación, vamos a ver otro ejercicio, algoritmo que muestre la suma, resta, multiplicación y división de dos números. ¿Qué es lo primero que tienes que saber para realizar suma, resta, multiplicación y división? Lógicamente necesitamos los dos números, conocer los dos números. Recuerda que los datos de entrada siempre escribimos la palabra leer. Leer el número 1 y número 2. El procedimiento aquí debemos de hacer el procedimiento de la suma, la resta, multiplicación y división, las 4 operaciones. Vamos a asignar una variable que se llame suma y va a sumar N1 más N2. Una variable que se llama resta y va a asignar el valor de N1 menos N2. Así sucesivamente la multiplicación se va a multiplicar el número 1 por el número 2 y la división N1 entre N2. Si tú te fijas, mis variables suma, resta, mi tercer variable se llama mult y mi cuarta variable se llama div.
Esto es con la intención de que te des cuenta que las variables tú las puedes nombrar como tú desees, pero siempre hay que llevar el orden y hay que llevar esa variable hasta el resultado final. ¿A qué me refiero? Que a la hora de escribir o que tengamos el resultado final, escribir suma, resta, como utilizamos anteriormente la variable mult, también abajo debe de estar mult. Y div, que significa la división, también al escribirla o al mostrarla en el resultado final, se debe de llamar div. Como te comenté en el ejercicio anterior, si tú vas a leer N1 y N2, tú le puedes poner las variables que tú quieras, los nombres que tú desees, por ejemplo, en este caso, A y B. Entonces debería de sumar A más B, restar A menos B, multiplicar A por B y dividir A entre B. Espero que con esto quede un poquito más claro el uso de las variables. En este siguiente ejercicio mostraremos un algoritmo que calcule el área y perímetro de un círculo. ¿Qué necesitamos saber para poder calcular el área y el perímetro? Pues es correcto, primero necesitamos una fórmula. ¿Recuerdas en el primer ejercicio de una receta de cocina qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos los ingredientes, pero hay muchas recetas que requieren una fórmula para poder tener los ingredientes y hacer un procedimiento. En los algoritmos es muy similar. Necesitamos fórmulas para poder tener datos de entrada y hacer procedimientos. Con estas fórmulas que tenemos, ¿qué es lo que requerimos para poder calcular el perímetro y el área? La fórmula del perímetro dice que es 2 por pi por r, por el radio, y el área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado, o pi por r. Bien, pues el dato de entrada que requerimos, si te fijas en las dos fórmulas, es el radio. Obteniendo o conociendo el valor del radio, podemos continuar para hacer el proceso. Entonces vamos a poner leer radio. Mi variable yo le estoy nombrando radio. Finalmente es el nombre que cada quien desee. Se puede llamar también R. El procedimiento es muy sencillo. Solamente vamos a poner la letra P o perímetro. En este caso yo estoy poniendo la variable perim, que es igual a 2 por 3.1416 por lo que leímos anteriormente, que es el radio. El área es igual a 3.1416 por radio por radio. Radio por radio, recuerda que es radio al cuadrado. Finalmente, vamos a mostrar ese resultado con la instrucción escribir. Escribir perim, que es mi nombre de la variable donde almaceno el perímetro, y área, que es la variable donde almacenamos el área. Quiero aclarar algo con las variables. Si te fijas, perim tiene un acento en la i. Como nota, las variables no deben de llevar acentos o tildes. Ejemplo, la ñ, la i con acento, área con acento, perímetro con acento. Entonces, esos serían errores dentro de la programación, por lo cual debemos de evitar acentos y tildes. En este siguiente ejercicio, algoritmo que al ingresar una edad nos indique el año en que nació esa persona. Lo que queremos hacer con este algoritmo es que nosotros demos como entrada una edad de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene 18 años, que nos diga en qué año nació. Nos deberá mostrar el año 2002. Si nos dice que tiene 20 años, deberá indicarnos el programa que nació en el año 2000. Si tiene 25 años, nos debe indicar el programa que nació en 1995. Muy bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Lo que necesitamos conocer de entrada es la edad. Entonces, nuestro programa va a leer edad. El procedimiento para calcular el año en que nació esa persona es el siguiente. Necesitamos conocer la fecha actual menos la edad y por lógica nos va a dar el año de nacimiento. ¿Cómo vamos a obtener la fecha actual?
Generalmente las computadoras, a la hora de estar programándolas, tienen una función llamada date generalmente, la cual extrae la fecha del sistema. Entonces, si esa función date extrae la fecha, de ahí es donde podemos obtener la fecha actual. Por ejemplo, si hoy estuviéramos a día 20 de diciembre del 2020, fecha actual tendría el valor que les acabo de indicar. En la siguiente variable nacimiento, le estamos diciendo que es igual a date, que contiene la fecha que les mencioné anteriormente, menos la edad. Si estamos hablando que date tiene el año 2020 y edad tiene 18 años, por ejemplo, 2020 menos 18 va a dar como resultado 2002. Cuando se está programando, la fecha actual se toma del sistema. ¿Con cuál función? Con la función que acabo de mencionar, date, función date. El resultado final es escribir nacimiento, que es donde almacenamos el año en que nació esa persona. Posiblemente se veía más difícil de lo que se ve, pero en realidad es muy sencillo. Solo toma un poco de tiempo para poder razonar y pensar cómo solucionar los problemas que estaremos dejando. Nos vemos en el siguiente video. Excelente día. Hasta luego.